las creencias llevan más allá de muchos pensamientos que tienen las personas. Es increíble pensar que muchas personas pueden creer en este tipo eh, de hechicería, brujería o mayumba, como es conocido, pero sí existen miles de seguidores de estas culturas afrocubanas, las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Siempre que usemos este tipo de bandera es para lograr unir las corrientes que han estado separadas entre la persona y el hombre, ya que el hombre tiene su ángel de la guardia y puede estar de un modo o de otro luchando en contra de la brujería que le está haciendo el palero. Por eso vemos más aquí adelante que hay un embele o un machete pintado donde esto está representando a Isasi Sasi siete rayos separado totalmente de la ensara, o sea, del trabajo. Los ángeles de la guardia de la persona siempre lo protegen. A pesar de que el palero los puede apartar cuando hace el trabajo, siempre ellos luchan en contra de la brujería que le pueden estar haciendo, como dicen, a su caballo. Va entretejiendo los palos junto a las tiras o banderas que el palero tuvo presentando alante del signo de mamá chola, alante del signo de la calabaza. Así va entretejiendo a estas dos personas. Al pasar las dos banderas a los lados, el palero va uniendo las corrientes, como hemos dicho, que han estado separadas en el trabajo. De este modo, cumplimentando una sola corriente para que él solo tenga pensamiento para esta persona y solo tenga ojo o bioco solo para ella. Claro que no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes, ni que amarre a hombres, ni que amarre a mujeres, porque muchas mujeres se adaptan a hacer este tipo de trabajo a los hombres y entonces llega un momento que los pone hasta tontos y después que están tontos no les gustan y lo quieren dejar. Esto lo he vivido yo en carnes propias, haciendo trabajo. Después la mujer viene para que le quite el trabajo a ese hombre y eso ya es más difícil y, como decimos, casi imposible quitárselo porque se ha estado trabajando de una forma. Ella le ha dado agua a tomar hasta de sus partes y ha mantenido a este hombre totalmente solo pensando en ella, queriendo hacer el sexo con ella constantemente. Y esta mujer ya se siente cansado de este hombre y entonces quiere dejarlo. Ahí es donde vienen todas esas complicaciones que podemos explicar lo bueno, las buenas cosas y las cosas que vienen en contra. Por eso nunca me ha gustado dedicarme a hacer este tipo de trabajo. Claro que los paleros se dedican muchos de ellos a esto porque esto deja mucho dinero. Y la mujer que viene a buscar un trabajo de esta índole simplemente no le importa lo que cueste, sino lo que importa es los resultados que ella obtenga. De este modo las cosas van siendo complicadas y a la vez el palero va llamando a estos espíritus para que vayan tomando el encombo o el cuerpo de la persona. Vamos
a pasar a otro segmento religioso. Batalla Mundo.